Yo no sé Esto nada. es El Iceberg de México de Alex Labosca. Bien, hoy vamos a explorar la primera parte del iceberg de México. Voy a dividir esto en varias partes. Y si son mexicanos como yo, pues seguramente se van a decepcionar de su país. Ay, por cierto, este iceberg Ah, me habías olvidado que este bueno era mexicano. tampoco tiene ningún orden en particular. Simplemente les voy a compartir lo más turbio que encontré acerca del país. Casa de los Lamentos. La Casa de los Lamentos Ojalá es sea esta la estructura creadora de construida en de Guanajuato. Season, ¿no? Es una mansión del siglo XVIII construida por el Marqués de San Clemente. Ahora, Se ¿quién era este escucha, güey? ¿no? Pues deben de saber que era un empresario No, no se minero. La escucha. mansión había sido construida para la hija de este empresario. Ahora, en ¿O sí se 1890 fue escucha? adquirida por un tal Tadeo Fulgencio Mejía, un ingeniero No se escucha. Sí, minero pues que se única. mudó aquí con su esposa Constanza. Unos meses después, en este mismo año, Constanza fue asesinada debido a un asalto fallido. Al Sí se enterarse de esto, escucha. Tadeo estaba devastado. Quería hacer lo que fuera para Pues no ha resucitar a ido su bien. esposa, así que Nada más se ideó un acaba de método para despertar. contactar con ella. Y de hecho no fue que haya elaborado un método, sino que más bien contactó a una bruja. A esta Ya bruja le dijo que pintaste la debía hacer pelota. sacrificios humanos. Y aquí es donde viene la parte creepy, porque Tadeo fue sacrificando más y más gente. Todo esto sin que las autoridades se dieran cuenta. Pero ya cuando fue muy tarde y lo arrestaron y todo esto, y empezaron a investigar toda la casa, se dieron cuenta que el sótano estaba lleno de esqueletos humanos. Y eso no es todo, se dice que muchos de estos ya habían sido incinerados, así que se desconoce el número total de víctimas. Además de todo esto, en la Siente que nada contraestafaron al pobre. Porque pues, eso es más invocaciones al diablo que brujería. Así que al pobre le estaban usando para otras cosas. Bueno, Iván no es un pobre, Iván es un baboso. mansión se encontraron un buen de libros que hablaban de esoterismo, magia negra y todas esas cosas súper turbias. Y bueno, también había varios objetos relacionados a rituales. Se cree que muchos de estos tenían que ver con la Santa Muerte, pero de eso no puedo estar seguro. Y como si esto no fuera poco y conforme fueron pasando los años, se dice que en esta mansión se escuchan como lamentos, gritos y Mm, cosas. siento que la Santa Muerte es más o menos peligrosa porque es algo que tienes que estar alimentando una vez que empiezas. Porque pues si paras, pues ahí fuiste, weón. Cosas de las personas que fueron Gaste torturadas mi o dinero de las pero almas que suena quedan de estas Micharon. personas. Se dice que es Y uno de pues los Hija, sitios más embrujados en yo todo no las me México. pruebas saliste del gratis. manto. Gente, cuando vas a hacer un, se puede decir que trato, si vas con la mentalidad de que tienes que dar algo, pues vas a tener que dar algo. せめてオーグエネルテ Buenas クラド。lagartija, Betty. Ah, eres en fanboy. Buenas, cómo le va? Bienvenida a la estriosa eso. Se interrumpe la videoreacción para darle eso a la lagartija. Esto va a quedar en el resubido para la bruja. Así que saluden a la せめ lagartija. てオーグエネルテクラド。¿Qué huevada Bebé. estás jugando? Nivel El 30. padboard increíble. Nivel 32. Ahora Feliz. como que mi turbante. Dice las banderitas Yo ahí Ojo, veo eres que un eres un marrón. fanboy. Te llama Pero Compete. yo no quiero vender banderitas. ¿Qué es el Conquista? Es como Genshin, pero por turnos. Ajajaja, Buenas el World baboso. Silver Fans Levels ¿Qué estoy diciendo? Bienvenida a Stream Walls. ¿Cómo le せ va? めてオーグエネルテクラド。Y quienes viven ahí en la actualidad dicen que se pueden escuchar tacones ¿A de poco alguien sí eres caminando. femboy? Quizás sea la esposa de Tadeo. Así Bueno, es que como esa es la Guardian historia de la Tales, Casa de los pero... Lamentos. De Colosio. Bien, durante la tarde del 23 de marzo de 1994, el candidato a la presidencia Luis Donaldo Colosio リエル murió さん asesinado マムテン por に dos 来 balas. るんだ。リエ Bien, ル este さ es ん uno マ de ム los テンに casos 来 más るんだ。famosos de México. O sea, Aparte si conozco, no si hubiera hecho una edición pura vida. アカーデンセクエル聞こえんピピ Ay, アバー Juanes ルチャボイ la の dije, セミアナ preguntaba ダ。 yo si jugabas Fortnite. Juego Fortnite cuando me invitan a jugar Fortnite, si no, no juego. Pero sí, lo que más juego es Roblox, Minecraft, Genshin, 僕エレスマ ¿qué ロン。más? Payday también. Ahora no quites la otra vez jugamos y no quisiste, que porque te caigo mal, que porque te robé un オー tiburón ダン、夜間 ballena, し que を今スト porque リ捨ててるマン incluso se ト。 pone celoso. せめてオーグエネルテクラド。 Yo マロ quiero ン、お dejar 寂しを。
¿A poco impusieron que se pueda increíble? Iban a tener un tenis, mil Ah. pavotes, unos tenis, ¿para qué quiero comprar esa babosa? Fortnite estar bien. Dame gusto te va, grande te echaré. O sea, Colosio fue asesinado en medio de una multitud de gente. Pero la parte misteriosa de todo esto es que no se sabe por qué. Algunos piensan que fueron los políticos, otros dicen que fueron los narcotraficantes, y se dice que de hecho lo mataron porque este candidato parecía bastante sé, honesto. mana. Una de las cosas que jamás vas a encontrar en México, pero la investigación después de este crimen duró 6 años. Uno de los culpables fue Mario Abrupto, un joven Hay una canción que sí es onda, que sí es chamba, bueno, es la Profeco, grande Profeco. Y como es ardillita se las digo. Grande Profeco es la Zamca, como organización que sí hace su chamba en México. Y si estás la única persona que le tengo miedo por hablar es Nadie es Wenchang, soberano del antiesto, segundo primero jefe de la razón y portador de la divina que instruye de Lin. Ah, con razón. de 24 años de edad. A este se le atrapó un par de horas después de haber cometido el crimen. Pero otra de las cosas raras acerca de este caso es que se dice que Mario quizás podría ser inocente, es decir, que fue usado como un chivo expiatorio. Y bueno, en sí todo el asesinato de Colosio tiene un buen de cosas extrañas. De hecho, hay un documental en Netflix que está bueno, se les recomiendo ver. El chupacabras. Bien, esta es una de las cosas más creepy de México, pero se dice que el chupacabras es como esta bestia rara que sí, se come. Ay, pero... en mi casa no sé si existía. Me da gracia cuando alguien dice mi casa que es tu casa. No manches. Tengo piana. Y de formas que si te los necesito más compañeros y todo es para jugar. ¿Por qué? A las cabras. No se sabe si es un extraterrestre o algún animal desconocido. Yo necesito compañeros vitosos en sí. Simplemente se sabe que caza en las noches y al parecer es originario de Puerto Rico. Además de eso también se le ha visto en Estados Unidos, Chile, Rusia y las Filipinas. Se dice que el chupacabras es como esta bestia del tamaño de un oso con un buen de espinas que le llegan desde el cuello hasta la cola o algo así. No sé que el chupacabras era como un perro. Y he visto varios videos que Tengo dicen hambre. atraparon al chupacabras y no sé qué huevada. Parece un Dándole la perro. razón. Como que no soy compañero vitoso ahora. Si ni me, ni me dice los precios de los demotes, caricaturas. Esta vaina hicieron la misión y Akira nunca se preguntara por qué Akira se puso en Guanpian, pero, wait. Entonces, ¿quién es Will? No sé quién es Akira, pero bueno. Era un perrito sabroso que mis abuelitos inventaron. ¿Pero para qué lo inventaron? ¿Quieres De lleno de alma gratis. kurundas? Ahora, pues, mi amigo Miko, Leira, no sé si Piti, ¿quién más? Oh, aunque se llama Tro, el Dani. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quieres alma mi kurundas? El tiempo solo me habla cuando le hablo, así que no creo. Me se inventaron para que se coman las cabras de la competencia que todo siempre es por plata. Sí. Algo así. Es difícil describirlo, pero bueno, aquí les estoy poniendo unas imágenes. Se dice que además de alimentarse de cabras, también se alimenta de coyotes. Y algo raro después de que el chupacabras le chupa la sangre a todos estos animales es que le sale sarna. Solo Esto porque es como le uno de ama. los síntomas que causa este animal. ¿Y será verdad lo del chupacabras? Bueno, pues no lo Pura sé, maquinola. pero me gustaría pensar que sí. Así que si ustedes tienen ¿Por qué el chupacabras está como por debajo de la papiada con Porque los eres usuarios? fumador. No sé, pienso que debería estar como en los primeros niveles porque no es algo como... Amariro los Bueno, plátamos. inicio de hora. Ahora me hubo, ¿en qué estás pensando? Bueno, esto que como le va, es que se está actualizando el home, alguna teoría o algo así, déjenla en los comentarios. AMLO mató a su hermano. Bueno, sobre esto no puedo dar muchos detalles, pero se dice ¿Cómo? que el actual presidente de México, es decir, el Porque AMLO, eres ese güey, fumador. pues Tocadillo. sí, mató a su ¿A poco hermano sí cuando ves eran el niños. güey? Ahora, si investigan un poco no por sé, internet, mana. verán que las versiones cambian. En algunos casos se menciona que esto fue Ah, la onda le gustaban las Pongan voces, güey. la canción más triste Recuerda del más o mundo. menos eso. Un videito en exacto, eso recuerdo que no tenía algo en Dame específico. fotopata. Pero no perder costumbre intuitiva, vos, para vos. Tocadillo.
muchos fetiches raros. キエレさんマムテンミクルンガス。 Y nada nuevo. Intencional, mientras que en otro se menciona que Buenas, Tix, bienvenida al stream. esto fue un accidente. Ahora, esto ocurrió cuando AMLO tenía 15 años, Comanday. y la parte que hace como misteriosa toda la investigación es que, pues, al momento ¿De de que dónde ocurrió será esto, yo? únicamente Yo quería ser churro. estaba AMLO en el lugar, y bueno, obviamente a su hermano, pero yo estaba muerto. Así que al no haber más testigos, no se sabe qué es lo que sucedió en realidad. Después de todos esos años, pues AMLO abandonó Tabasco, como todos sabemos, y se dirigió a la Ciudad de México. Después de esto, toda la historia se fue como que enterrando, y cuando AMLO se volvió candidato es cuando todo como que volvió a salir a la luz. Al día de hoy no se sabe qué sucedió en realidad, así que parece que este será uno de los secretos más turbios de México. El caso Paulette. El 22 de marzo del 2010, una niña muy pequeña, de hecho una bebé llamada Paulette, Siento que son muchos Tengo rumores de hambre. los presidentes, pues. ミハマナ。 No siento que AMLO tenga buena fama, sinceramente. De los chorros de la Catrina. ¿Cuál chorros de la Catrina? Si no haces nada, la pues no se confía en el discario. Hay que presionarla. Se le agradecen aquí todos, se le agradece Rick, se le agradece Lopo. Para nuevo, pero a ti porque tenía tu beca. Guevara Fara desapareció. El caso en sí fue muy polémico en esa época porque la desaparición fue demasiado sospechosa. O sea, primero las autoridades como que la buscaban en la casa, no la encontraban, y 2 días después dijeron que la niña había estado todo el tiempo en la casa. Fue como una explicación súper tonta porque dijeron que la niña se había resbalado como a la parte baja de la cama y ahí se comenzó a asfixiar. Ah, yo sé cuándo ya son de que la niña estaba todo el tiempo bajo la cama y que le cambiaron la ropa y que por hoy. O sea, que tenían como rota la cama en la primera entrevista y cuando descubrieron a la niña, encontraron que tenía vestido la misma ropa que estaba en la entrevista. O algo así. No, bro, tan caro eso. Ahora sí dije que estoy enferma. La parte confusa de todo esto es que días antes las mismas autoridades habían dicho que ya habían revisado la Los cama y piratas o sea, hay como un ¿cómo? buen de No entendí, inconsistencias. Y no solo es que las caricatura. autoridades hubieran como que investigado la casa y la cama, sino que Ahora, ¿quién es Carrot, bro? ¿Quién es Carrot, bro? Ya pinchaste la pelota. Una esquina, uy, yo para una Tengo esquina. también habían llevado perros rastreadores, además había cámaras de seguridad e incluso una amiga de la familia se había quedado a dormir en la cama de Paulette. Así que como nos damos cuenta hay bastantes inconsistencias. Y al final de todo el caso quedó clasificado como un accidente, aunque muchos piensan que la madre tuvo algo que ver, pero son solo teorías. Bien, la muerte de Paco Stanley es otro de los sucesos raros de México. Paco Stanley era compañero de Mario Besares. Ahora, lo que sucedió en 1999 es que ambos estaban en este restaurante. Al parecer estaban esperando al ballet park. ¿Quién es Paco Stanley? ¿A poco si eres femboy? Como se escribe blanco en inglés, ¿cómo? Ahora, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Con la maquinola. Es para demostrar el poder de Getio. Pues está chido, está baboso. Pues a mí me gustan las estrategias del Hunter allá. Pues pensar qué ataque hacer, a quién curar, cuántas ultis spamear y Descansado y así. Una de diablos que me nombre. Parking para que les diera su auto, pero mientras están ahí parados, Mario le dice a Paco Stanley que debe regresar al baño. Así que Mario se va al baño, Paco Stanley se queda ahí y de repente llegan unas personas y le empiezan a Yo no sé disparar. nada. Ahora no se sabe por qué mataron a Paco Stanley. Hay varias teorías, por ejemplo hay una que dice que Mario estaba enojado con Paco Stanley porque su esposa lo había engañado con él. Entonces al enterarse de esto, pues Mario contrata a alguien y es cuando sucede toda esta escena en el restaurante. Otra teoría dice que Mario estaba enojado con Paco Stanley porque este se burlaba constantemente de la muerte de su hermano. Y bueno, hay otras teorías que tienen que ver con narcotráfico. Como les dije, el caso es misterioso y nunca vamos a saber qué es lo que pasó en realidad. Base extraterrestre en Tampico. ¿Ni quiénes son? Telenovérico. Ya pinchaste la pelota. No, Teresa, no. No me acuerdo qué le pasaba a Teresa al final de la novela. Bueno, esta es como una teoría súper rara, pero quienes viven ahí en Tampico dicen que los extraterrestres protegen esta zona de los huracanes desde Sí,
Gotham City queda ahí en Quito. Está mal la noche y con eso pienso que sí, pero no sé si en el nivel 2. 28 minutos en nivel 2, no La manches. canción más triste del mundo. 1966. Son como todas estas teorías super fumadas que son interesantes de leer, pero además de eso hay como avistamientos, hay fotografías, hay como un buen de documentos y todo eso que explica como este No hay uno Ya en pinchaste México la que pelota. dicen que nos ayudan los alienígenas. Bueno, no me acuerdo dónde que dicen que prosperan gracias a los alienígenas. fenómeno en la zona. La parte rara de esta teoría es que se dice que muy adentro en el mar, como a 40 kilómetros de la costa, se encuentra una base extraterrestre secreta. Así que, como podemos ver, es una teoría bastante Hola, extraña, maquinola. pero me gustaría pensar que es verdad. Madero En era Tampico, espiritista. Pues si no fueron a clases de historia, ya saben que Francisco y Madero era el presidente de México en 1911. Ahora, algo que yo no sabía y que está súper interesante de leer es que al parecer Francisco y Madero tenía como poderes espirituales o algo así. Hace muchos años hubo una noticia que decía que hay muchas historias que no te cuentan de los como que héroes de México, como el de Miguel Hidalgo, que eran vagos y pero en la escuela pues nada más dicen que creo que revolucionó México, no me acuerdo qué decían sinceramente. Tengo hambre. Mexi, alguien lo hizo. Francisco y Madero de repente era como poseído por un espíritu y así comenzaba a escribir cosas. Algo conocido como medium escribiente. No sé si a esto le podamos llamar una teoría, pero se dice que Madero hacía esto para tener como conocimientos y así poder ayudar a las personas. Supuestamente gracias a lo que le decían estos espíritus fue como se pudo hacer presidente. Es bastante curiosa esta historia, pero se dice que Me quienes recordó al caso de Pachita, que la buena era una mochila del dios, no me acuerdo qué dios, pero era un dios azteca pues. poseían a Madero Ya eran su pinchaste hermano la menor, pelota. Benito Juárez, otro expresidente de México, y alguien más conocido como José. Así que Madero era espiritista, pues no lo sé, pero Sensei Ogle en el Es teclado. lo que hizo, pues está denso, Eric. o quizás sí. Edison nació en Zacatecas. Bueno, pues ya sabemos que Edison era un genio, ¿no? Y había modificado la bombilla para mejorarla súper bien y bueno, desde el punto que la usamos hoy, ¿no? Pero la teoría aquí se pone bastante curiosa porque dice que Tomás Alva Edison no nació en el extranjero, como siempre nos dijeron, sino que nació aquí en México, en Zacatecas. Pero, ¿por qué se dice todo esto? Bueno, Me da gracia que es una video reacción, estoy usando un avatar 2D, así que básicamente mis reacciones es lo que te estoy diciendo. El Halo Infinite is gratis. ¿Cómo se sentirá que Asterisco las no F6 ven? asterisco. Bueno, pues de acuerdo con algunas personas que han investigado, se dice que en el Archivo General de la Nación existen cartas que Tomás Alva Edison escribía a su familia. Obviamente su familia vivía en Pongan México. la Entonces, al canción parecer, más todas estas triste cartas se del mundo. encuentran aquí. En ellas el Tomás le presumía a toda su Tocadiseo. familia acerca de lo que había logrado. Pero la parte extraña es que a pesar de que por más de 100 años se han Me enviaba cartas de familia no es para presumir, Pituvet y as reacciona. buscado estas cartas, no se han encontrado. Así que esta es otra de las teorías extrañas que hay en México. Aquí es donde se pone un poco más ¿Solo para el confuso porque final? al ¿Cómo que parecer no para hay el como final? registros de que Tomás Alva Edison haya sido Poco eres mexicano o camarón. bueno, lo que pasaba en esa época es que no se usaba el registro No, no he hecho modelos, nomás se cambié la ropa al avatar. A ver, ¿dónde? Aquí ya la viste, pero pues para resumir, ¿no? Ahí está. Tengo piana. Te apareció mismo. civil. Es decir, que no es como ahora que los padres deben de registrar a sus hijos. Así que no hay como rastros de Tomás Alva Edison en México. Y los únicos documentos que se dice que existen acerca de él fueron quemados. La leche de la Conasupo. Este es como un caso súper extraño. ¡Oh! La mismísimas. ¿Y de qué llegué a tomar la leche de la conazopo en ese tiempo? ¿O sí, y puedes estar tan alta? Por eso todos los que están a mi alrededor son chaneques y yo soy alta, puede ser. Ay, Extraño en México, pero ocurrió en 1986. Se dice que con Ya pinchaste la pelota. oh. Pues ahí no voy a explicar, Eric. ¿Por qué Tocadiseo. naciste ahí? ¿Dónde? En Otan City puede ser Tengo piana. que yo que no haya tomado de esa leche. Tengo que contarla y llora. No, es que pues el gobierno va a guardar esas cosas que regalan Tengo hasta que piana. que ya caduquen, ¿no?
supo importaba leche de Irlanda y que esta leche venía contaminada de radiación. Yo no Esto sé debido a un nada. accidente nuclear que ocurrió en aquella época. Al parecer, cuando México se enteró de esto, intentaron regresar toda esta leche. Bien, este es como uno de esos sucesos extraños del país, pero sí, en algún momento fuimos importadores de leche radioactiva, así que quizás por Dame eso foto, salí tan papá. baboso. Incidente de cobalto 60. Bueno, Ay, creo que no me contó bien. Por la explosión de la planta Yo no sé nuclear de nada. Chernobyl se hizo una nube radiactiva que viajó hasta el que nos vende la leche. Y pues ahí como que se contaminaron las vacas y esos guanes las vendieron la leche, o no vendieron la leche a México. Y pues como el gobierno regalaba esa leche, pues la mayoría pues la tomaron y así.誰がサロエレラン Ahora, ¿Cómo se descarga soy un Adobe? chane que hace 100% real. Ahora caricatura, ¿a poco si bien chiquita? ¿A poco si tienes que usar pico de escalada para subir ¿Quieres a tu hablar de cama, 70 caricatura? pesos? Me quería dar aviso de que tenía contaminada se metieron acá. Y la leche era de ahí en la bolsa, la leche estaba contaminada, pero compró porque estaba barato. No, no era de la bolsa, eso. No me acuerdo qué país era. Si me dimos igual de altura a oír. ¿A poco si caricatura gigante, grande エルハロエ caricatura? ンオビニテイスグラキス en la década de los 80 ocurrió el Chernobyl mexicano, un accidente nuclear en Ciudad Juárez. La historia del cobalto 60 en México dice que este accidente pudo Eso explica muchas cosas. ser evitado. O sea, primero que nada, el Centro Médico de Especialidades compró como una máquina sin la autorización del gobierno. Esta máquina traía el cobalto 60 adentro. Después de eso, unos ingenieros comenzaron a hacerle hoyos y vieron que salía como una sustancia toda azul ahí, toda brillante. Y aun cuando estaban viendo todo esto, les valió y siguieron taladrando hasta que esta cosa como que explotó y bueno, fue que se causó todo este accidente nuclear. En sí el caso es un poco más profundo, pero ese es como el resumen de lo que deben de saber. La guerra de México y Guatemala. Pensé que era de Amarilo, esos que se amarilo, los encontraron plátanos. una bobina de más o menos lo mismo y la vendieron como chatarra y usaron esa Ya chatarra pinchaste la como pelota. ¿A pilares poco de sí algunas les fue muy? estructuras, pero no me acuerdo si fue en México, Pongan pero la pues canción básicamente algunos pilares tienen más. radiación y eso. Sí, eso. Es eso, pero dice que explotó eso, que explotó y no sé qué huevada, la sustancia. Es como el final de せめてオーブエネル Interestelar. テ uf. クラド。 Suena que tiene que disponer la máquina. ¿Disponer? ¿Qué es disponer? Bien, esto ocurrió a finales de los 50. Lo que sucedía es que en Guatemala llegaban como estos barcos que supuestamente eran mexicanos y atacaban a sus embarcaciones. Ahora estos barcos Ah. mexicanos eran piratas. Entonces a Guatemala cada rato Sí, pero dice que este one explotó. 貸 Yo して creo る que es ディネロ otro ベルブテ caso, ナンチャロン。 Chinturamen. Que son casos diferentes. ダメフォトパタ。 Por eso mantenerlo, pues como se ve, ¿no? Nosotros sí encontraron como la bobina y se lo llevaron. Este よ dice の que せまな。 taladrada y リハマ explotó. ナ。ヘコフが。 Yo solo estoy haciendo las varillas. Sería curioso que Diosito baje y nos diga, "No, estas cosas tienen las varillas, va". A ver quién le tocó la poco sí suerte, les va. fue ¿Quién le muy? tocó el gacha de las varillas legendarias, va? Buenas, Facundo, ¿cómo le Hola, va? Bienvenido al Maquinola. stream. Recuerda que venía estás repartiendo material que estaba radiado. Increíble. Pero si está dentro del cemento, sigue siendo peligroso una huevada. De あー。 30 pulgadas. No se medir en pulgadas. ポークエレスム Es ロイン。 legendario este Supremo Western エル Supermutante. ハロインフィニテイスグラキス。やピンチャステラ Increíble. ペロタ。せめせオー Hay ブエ que ネルテクラ inspeccionar ド。 la casa con el cosito ese antirradiación. Esa radiación デ es スカサ como ドイレペ magia. ガン。 Increíble. ¿Dónde cómo funciona esa huevada? Es como si no fuera real. シコラマキノラ。
Si también viste ese Kafka. Ahora chico, buenas Tengo hambre. Alberto, bienvenido al stream. シコラのチェルハロインフィニテMeィスグラッ falta un minuto, según esto. Un minutito y ya. アマリロロスプラタノ Hecho, ス se te aviso que si tu casa fue construida en los 80, le pasaron por un contador. Ah, das hoy que todo Minecraft funciona con radiación. Puede hacer efectos de pared ese tío. No tanto. De un panadero que hizo pan. Pues no lo sé. Nomás me sé de una tamalera que hizo tamales de su esposo. La típica. Siento que es una historia típica la de la tamalera, sinceramente. Pues no me acuerdo que no fue construida esta casa, pero cuando yo vine ya estaba construida. A lo mejor y por eso, no sé, Freren se siente bien aquí. Rato le estaban robando cosas hasta que se enojaron y dijeron, o sea, la próxima que vengan estos barcos vamos a dispararles con todo. Pero bueno, un poco de contexto. Antes de haber declarado todo esto, ¿Cómo te equivocas de harina? Guatemala le dijo a México lo que estaba sucediendo. Ahora, México les contestó que no podían hacer nada porque Increíble. estos barcos piratas pues no portaban la bandera del país. Entonces, regresemos varios meses adelante. Guatemala había amenazado a México para que ya no Manipulan siguieran las robando. tamaderas. Días después llegan 8 barcos camaroneros mexicanos y sí, el ejército de Guatemala los fusiló. En total hubo 3 marineros muertos y 14 heridos. Es uno de los incidentes más raros, pero sí, eso fue lo que pasó. Operación Litempo. No entendí No entendí, sinceramente. Bueno, esta parece como una de esas teorías de Illuminatis, pero de acuerdo con archivos clasificados de Estados Unidos se dice que existió esta organización conocida como Litempo. Era un grupo de 12 agentes especiales. De hecho, entre ellos dos se encontraban 2 expresidentes de México supuestamente. Uno de ellos era Díaz Ordaz y otro Luis Echeverría. Ahora estos se acercaban a Estados Unidos para informarle acerca de todos los movimientos sociales que ocurrían en el país. Pero bien, en otras palabras, lo que hacía esta organización era como que intercambiar información secreta entre países, o sea, entre Estados Unidos y México, pero sin que esto fuera público, es decir, la gente no se enteraba. Todo era como por abajo del agua y era súper turbio y, como les dije, teorías Illuminatis. O bueno, no precisamente Illuminatis, pero el punto es que se compartía información bastante sensible de México. Y se dice que esta organización secreta del Litempo tuvo que ver con la masacre de 1968. Esto porque influían en las decisiones de México. Películas snuff de Ciudad Juárez. No conozco eso que dijo ay, ¿cómo decirlo? Es que si le digo papiera suena irrespetuoso. Eso que dijo pues en la última. No sabía que sucedió. Sí, como 30 pulgadas, increíble. Tampoco conocí a esos 2 presidentes. Yo no conozco nada de México. Nomás conozco de brujas, increíble. Bueno, pues ya sabemos que Ciudad Juárez es uno de esos lugares en México donde no debes de ir. Es quizás uno de los sitios más peligrosos en el país, pero el dato curioso y aterrador es que desde 1993 han aparecido más de 2000 cadáveres de mujeres. Ahora, este dato en sí ya es perturbante, pero lo que lo hace aún más aterrador es que se dice que todo esto se debe a que hay una industria de cine snuff en esta ciudad. La teoría dice que las autoridades no quieren hacer nada para resolver esto, simplemente esperan a que las mujeres sigan apareciendo en las comisarías. Acapulco Kids. Bien, se dice que en Acapulco Guerrero sucede... Increíble. Esto de Acapulco Kids sí lo conozco. No me acuerdo por qué lo conozco. Pero creo que sí, que sí ibas a Acapulco turista, que te lo ofrecían a cada rato. Es que se está actualizando Macedo. Bueno, Macedo, bienvenido a este película de Ciudad Juárez. Hay un montón de material. ¿Cómo se llama? ¿Cuál era el estado que dijo que no vayamos? Se venía de ahora sí, yo no soy de Buenolandia, yo soy de Gotham City. Yo soy de Constantinopla. Acapulco antes sí era un buen sitio, pero actualmente se supone que está contaminado. Todo recontra caro para estafar a los turistas, no hay harina porque todo se fue en construcción. Hay negocios turbios, magia de taxis, huevadas. Así es, en la ciudad de las góticas.
No quiero ir a Acapulco. Me conformo con ir a mi playa toda desierta, pero al menos me siento a salvo ahí. Buenas, Aretsukawa. Estamos viendo icebergs de México y de casi acá. Bienvenida o bienvenido al stream. Bueno, Jack, bienvenido al stream. ¿Cómo le va? 貸してみdineroセルブセナンチャロ。あまりおまりは Todo ラ desierto como una playa. Chican, con Acapulco, ambos 世の狭い lugares tan podridos. O sea, vivo en unas playas tan chidas, nada más que hay nadie. Increíble. Seúl es el nuevo. Acapulco ahí, brome. En Acapulco sucede todo lo malo, güey. Es como antes que juzgábamos a los chilangos, ahorita juzgamos a los acapulqueños. Increíble. A mí me va bien a Retsukawa, や este ピ es ンチャステラペ comandante. ロタ。 O sea, es un estilo de vivo donde ponen bandas tan avenidas, pero es el estilo tremendo. Sucede algo, bueno, no puedo decirlo aquí en el video, pero digamos que hay como una red secreta que se dedica a secuestrar niños para, pues ya saben qué. Y algo súper curioso que pasó cuando estábamos investigando esto es que si te metes a diferentes páginas de internet, muchas de estas están bloqueadas. El contenido está desaparecido. Entonces parece que este es como uno de los temas más sensibles y que no debe de ser buscado en México. Y bien, si quieres ver más datos turbios, te recomiendo estos videos. Y algo raro que pasa con todos estos animales después de que el chupacabra Buenos la agradece a Alex Novoska por el iceberg de México. Yeah. キエレさんマムテンミクルンダス。アステリスコ Grande ラセ Alex ジュシース Labuska. テリスコ。アポコシーレスフェムボイ。 Sí,